Raimundo Gómez Sierra. Comenzamos. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Qué gusto que vamos a estar aquí en La Fe que se oye. Bienvenidos aquí al programa. Nuestra querida voz misteriosa anda ocupado. Tuvo una reunión, por eso no está aquí con nosotros, pero le mandamos un abrazo donde quiera que se encuentre nuestro querido Jorgito. Bienvenidos los que están en radio, los que están en redes. Qué gusto que puedan estar con nosotros este día. ¿Tenemos versículo del día de hoy? No sé. Versículo del día de hoy. Buenos días a todos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Siempre nos quedamos en el 3:16 y el 3:17 es muy, muy, muy importante. No envió Dios al mundo, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Interesante que luego usamos mucho las cosas para condenar. De repente hay mucho esa tendencia a condenar, a juzgar, a criticar, y claramente dice que Dios no envió a Jesús para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hay gente que a lo mejor tiene esa idea o ese pensamiento de condenar, ¿no? O de que Jesús vino a condenarnos. Realmente no, realmente él vino a salvarnos. Y hoy vamos a hablar de Santiago capítulo 3, que es como la lectura que nos toca esta mañana leer. Y los que están teniendo el plan de lectura sistemática, ayer hablaba con una persona, con los nuevos, ayer tuvimos reunión con la gente nueva en Pantitlán, y hablaba de lo importante que es poder justamente leer la palabra y lo importante que es tener una lectura sistemática de la Biblia. La gente, la verdad es que muchas veces no lo sabe, pero es tan importante poder tenerlo en nuestras vidas. Y hoy Santiago capítulo 3 habla de un tema muy interesante que es la lengua. Así que le pueden reenviar este programa al chismosito de su casa, ¿verdad? Si quiere, el dominio de la lengua. Y Santiago capítulo 3 compara muchas cosas con lo importante que es nuestra lengua, lo importante, lo pequeño que es, pero las grandes consecuencias que puede tener cuando lo usamos de manera incorrecta. Así que hoy vamos a hablar de lo importante de tener cuidado con lo que decimos. Vamos a leer capítulo 3 de Santiago. Santiago capítulo 3, aquí lo tenemos, capítulo 3 de Santiago. Me voy por acá, me lo perdí. Y dice cosas muy interesantes. En sí, toda la carta a Santiago es muy buena. Si la pueden leer, la van a leer muy rápido en realidad. Y muchos de esos versículos los usamos, los recomendamos, predicamos sobre ellos. Y aunque es una carta muy pequeñita, tiene mucha sabiduría, digamos. Mucha sabiduría, ahora sí, como dicen ahora, mucho contenido. Santiago capítulo 3, la lengua. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua
salada y dulce. Interesante el versículo 6, me llama la atención que dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Fíjese cómo lo menciona el libro de Santiago, ¿no? El miembro más pequeño que tenemos en nuestro cuerpo, pero es un mundo de maldad. Lo que dice al principio es sumamente poderoso. Si usted puede controlar su lengua, si usted puede refrenar su lengua, va a poder refrenar todo su cuerpo. Algunas veces pensamos, ¿qué tiene que ver la lengua con el resto del cuerpo? Tiene mucho que ver. Usted puede refrenar su lengua, va a poder tener dominio completo de todo su ser, de todo su cuerpo. Qué importante es eso, ¿no? Entonces, dice que es un mundo de maldad, está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Por eso nosotros podemos refrenar la lengua y refrenar todo el cuerpo. La lengua es usted de una manera excepcional. Lo que usted habla es usted mismo. Es una chismosa la lengua, que dice lo que hay en el corazón y muestra a la persona verdadera. Cuando usted habla con alguien, usted realmente se puede dar cuenta de cómo es esa persona, de lo que hay en el corazón de esa persona, por lo que dice, ¿ok? Por lo que habla. Si alguien, por ejemplo, viene a usted a hablar mal de otra persona, muy probablemente haga lo mismo con usted. Muy probablemente también esa persona hable mal de usted con otras personas. Entonces ahí nos damos cuenta de realmente lo que hay en el corazón. No solo eso, sino que el mal uso de la lengua tal vez es la manera más fácil de pecar, ¿ok? Hay algunos pecados que tal vez una persona no cometa sencillamente porque no tiene la oportunidad, pero no hay límite alguno a lo que uno puede decir. No hay restricciones o límites a lo que uno puede hablar. Y esa es una de las maneras más grandes de pecar. Siempre se oye mucho y se pelea o digamos se habla mucho acerca del derecho de la libertad de expresión, la libertad de prensa. Sin embargo, ambas expresiones de libertad se han visto con frecuencia degradadas por motivaciones atrás. La libertad de la palabra nos lleva con una responsabilidad. O sea, la libertad que Dios mismo nos da para usar nuestra lengua lleva consigo mismo una responsabilidad. Siempre piensa esto, Dios escucha tu conversación. Dios escucha tu motivación. Dios escucha o mira tus intenciones. Y sobre ese filtro tú vas a poder frenar la lengua y tener como un poco de cuidado, ¿no? Con todo lo que decimos y lo que puede ocasionar. Dios tiene el derecho de escucharnos o el privilegio o la bendición y pocas veces incluimos a Dios en nuestras conversaciones, ¿no? A lo mejor cuando oramos decimos estoy conversando con Dios, pero se nos olvida que cuando estamos hablando con otras personas también Dios está presente y es bueno siempre preguntarnos qué piensa Dios de esta conversación o si Dios estuviera presente, si yo me expresaría de la misma manera o no, o diría lo mismo. La lengua está puesta detrás de los dientes como si estuviera enjaulada, como si estuviera presa de alguna manera, ¿verdad? La escritura la describe de una manera muy fuerte a la lengua, como malvada, engañosa, perversa, inmunda, corrupta, adúltera, aduladora, difamante, chismosa, blasfema, insensata. Fíjese cómo la describe la misma palabra, como jactanciosa, como amargada. Todas estas cosas, como maldiciente, como contenciosa, como sensual y como vil. Porque realmente eso es lo que una persona habla, ¿ok? De la manera en la que usted está hablando, de la manera en la que usted se relaciona con la gente, con su familia, con todo esto, es realmente lo que usted es. Entonces la lengua es una gran preocupación para Santiago, este autor de la Biblia. Es el único que menciona esto y que se preocupa de alguna manera por la lengua. Mencionada en cada capítulo de su carta, si usted ve el libro de Santiago, es un libro que habla de la lengua. Santiago estaba sumamente preocupado por eso. Y yo creo que Dios lo inspiró. Usted lo puede ver en el capítulo 1, en el capítulo 3, en el capítulo 6 y en el capítulo 4, cómo Santiago constantemente habla de la lengua. Especialmente en el capítulo 3, versículo 11, emplea la lengua como una prueba más de fe de vida.
y ve que la autenticidad de la fe de una persona inevitablemente se va a mostrar por cómo habla. ¿Okay? Tal como hemos dicho en otras ocasiones, los proverbios tienen mucha sabiduría y parece que en los proverbios encontramos toda una capacitación como si fuéramos en la universidad. Y la epístola de Santiago, si pensamos en esto, es como si Santiago fuera el rector de esa universidad, porque también les decía, Santiago es muy pequeña esta carta, pero tiene muchas cosas muy, muy, muy importantes. Es como la prueba, o Santiago nos da muchas referencias acerca de si nuestra fe es genuina o verdadera o nuestro carácter cristiano. Y Santiago es como si hubiera sido el rector de su universidad a medida que consideramos este tema polémico, y él tuvo mucho que decir sobre el uso y abuso de la lengua. En esta epístola hemos visto que Dios prueba nuestra fe de muchas maneras diversas. En Santiago vamos a encontrar también que si pedimos a Dios hay que pedirlo con fe, no como la ola del mar. Y Santiago también encontramos esta parte donde dice, tu fe sin obras es muerta. Aquí Dios prueba nuestra fe por medio de la lengua. Este capítulo 3 está dedicado a la lengua. Queremos alcanzar el estante alto del laboratorio de la vida y bajar un frasco de ácido para probar nuestra fe. En realidad, este ácido es muchísimo más potente y la etiqueta del frasco dice la lengua. Me gusta aquí cómo lo maneja este autor. Sin embargo, no estamos hablando de la química de la lengua, sino de la teología de la lengua. Santiago ya había indicado que iba a tratar este tema en el capítulo 1, versículo 26. Dice así, si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y recordemos que también escribió en el mismo capítulo 1, versículo 19, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Como dice mi esposo, tenía mucha preocupación por lo que podía suceder por medio de la lengua. Santiago nos dice que la lengua solo produce, en el capítulo 1, versículo 14, estaba buscando esa cita bíblica, porque Santiago nos dice que la lengua solo produce lo que hay en el corazón. Santiago 1:14. Sí, la lengua solo produce lo que hay en el corazón. O sea, alguien por ahí dijo, eres lo que comes, también eres lo que hablas, ¿ok? La lengua no puede hablar de lo que no hay en el corazón. La lengua habla de lo que hay en el corazón. Y Santiago lo resume así, lo que dice, lo que produce, allí es donde se origina el pecado. ¿Qué dice Santiago 1:14? Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Y el 15? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Los científicos sostienen que una vez que se pone una onda de sonido en movimiento, continúa en un viaje que no tiene fin. Fíjese esto. Y que si tuviéramos instrumentos lo bastante complejos, cada onda pudiera ser captada y reproducida en cualquier momento. Si eso es cierto, pudiera recuperarse cada palabra hablada por cualquier persona que haya vivido antes. Desde luego que Dios no necesita de tal instrumento. Jesús afirma claramente que de toda palabra ociosa, fíjese lo que dice, que hablen los hombres, vamos a dar cuenta el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:36. La lengua, hermanos, amigos que nos escuchan, es el arma más poderosa del mundo. La lengua es una herramienta útil o algo que puede destruir en el matrimonio, en la familia, en tu relación con Dios, en la iglesia. Es más letal que una bomba nuclear, pero de ella no se lleva a cabo ninguna inspección cuidadosa. En realidad, solamente vamos a encontrar en la Biblia recomendaciones. Bueno, ahora hay muchos más libros y cosas que nos pueden ayudar, pero la Biblia, siendo un libro tan antiguo, nos da muchas recomendaciones de qué decir o qué no decir o cómo decir. Y sobre todo el Señor Jesús, cuando vino aquí a la tierra, Él trataba de que el cambio fuera en el corazón, para que el corazón, de la abundancia del corazón,
habla la boca. Primero que cambiara el corazón para que nuestras palabras cambiaran, pero no porque nosotros tenemos otra intención o de disfrazar o de decir otras cosas diferentes, sino porque el corazón ha cambiado, porque la lengua va a reflejar lo que hay en el corazón. Entonces estamos diciendo, es un arma poderosa, es una arma que puede destruir más que una bomba nuclear. Hay personas que tienen doble lengua, como bien sabemos. Ellos dicen una cosa por un lado y por otro lado dicen otra cosa. Alguien ha estado con un bebé de 2 años que aprende a hablar y unos 50 años él aprende a tener la boca cerrada. O sea, nos tardamos mucho en poder hablar y luego nos tardamos otro tanto en aprender a cuándo debemos hablar y cuándo no debemos de hablar. En ninguna otra parte es más evidente la relación entre la fe y las obras que en la manera de hablar de una persona. Más adelante Santiago dice que es importante la fe y que lo que nosotros hacemos habla mucho de nuestra fe. Pero lo que usted dice revelará inevitablemente lo que usted es, ¿ok? También entre cristianos, también entre hermanos, ¿de acuerdo? Muchos problemas en las iglesias hay por una mala actitud en cuanto a lo que decimos, la manera en la que hablamos nosotros. Y es muy triste muchas veces cómo en la misma gente cristiana se atacan o se pueden llegar a destruir a través de comentarios. Como pastores se lo podemos decir nosotros, es algo que vivimos constantemente, como muchas veces la gente no puede refrenar su lengua, no puede contener lo que dice y se ocasionan divisiones, pleitos, contiendas con lo que nosotros hablamos muchas veces, ¿no? A todos nos ha llegado a pasar, pero dice la palabra que la podemos refrenar. Finalmente Santiago termina diciendo que podemos refrenar la lengua como se frena un caballo o como se dirige un barco, ¿no? Por un pequeño timón. De la misma manera, un gran barco puede ser dirigido por un pequeño timón. Y a los animales, a los caballos, por ejemplo, se les controla con la lengua, ¿no? Entonces, de la misma manera, él dice que nosotros podemos llegar a ser gente prudente. Todos nos hemos equivocado, a todos se nos ha ido la lengua en algún momento. Entonces, y luego no podemos hacer nada. No podemos, ya una vez que usted lo dijo, pues no podemos cambiar las cosas. Podemos pedir perdón, pero pues ya no sabemos. Es muy complicado. Tengo un dato curioso, no sé si alguno, yo nunca lo había leído esto y no sé si alguien tendrá más información sobre esto, pero se dice que el caracol tiene sus dientes en la lengua. ¿Tú habías escuchado eso? Ni sabía que tenía lengua, ni sabía que tenía dientes. Y que la conserva enrollada. La lengua. Como una cinta, mientras no la necesita. El caracol. El caracol, una vez que llega el momento de usarla, saca su afilado apéndice y aunque el tamaño es muy pequeño de los dientes, es realmente microscópico, pero no impide el que haga una labor devastadora, pues, porque con eso atrapa sus alimentos, ¿no? Lo mismo puede decirse de algunas personas que parecen tener dientes en sus lenguas y muerden al hablar, devorando la buena fama y la reputación de sus semejantes. Alguien ha dicho que si deseamos que nuestra lengua no cometa errores, deberíamos recordar 5 factores que son muy importantes. Número 1, si los quiere anotar, ¿a quién hablamos? ¿Ah? ¿A quién hablamos? Número 2, ¿de quién hablamos? ¿De quién estamos hablando? Número 3, ¿cómo hablamos? Número 4, ¿en qué momento hablamos? Y número 5, ¿dónde hablamos? No. Estos 5 factores van a determinar nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos y serán filtros para que cometamos menos errores a la hora de comunicarnos y de usar nuestra lengua. Pudiera decirse que la manera de hablar de una persona es una medida confiable de su temperatura espiritual. La manera en que una persona habla, una persona cristiana, por ejemplo, o que dice ser cristiana, la manera en la que habla de cómo está su nivel espiritual. Una imagen de su condición humana interior. Podemos ver la condición de una persona exteriormente cuando la vemos, ¿no? Podemos ver que está muy gordita, podemos ver que está muy flaca, podemos ver que está muy desnutrida por fuera. Por dentro podemos ver lo mismo.
en la manera en la que esa persona habla, de lo que sea. De lo que sea, ¿no? Va mostrando lo que la persona en realidad es. La importancia de la lengua ha sido expresado de muchas maneras y prácticamente cada país o cada cultura ha tenido algo que decir al respecto. En una colección de dichos, Spurgeon encontró las siguientes frases o expuso las siguientes frases. La primera frase, miren cómo dice esta primera frase. La lengua, un miembro sin hueso, tan pequeño y débil, puede aplastar y matar. Alguien por ahí dijo que era más fuerte una palabra que un golpe, ¿no? Una palabra que un golpe. Esto lo dijeron los griegos, precisamente. Un miembro tan pequeño, sin huesos, sin fuerza, pero puede aplastar y matar. Y es cierto, ¿no? Con una palabra tú puedes deshacer a una persona o hacerla sentir terriblemente mal. Incluso decir palabras de las que nunca se recuperan, ¿eh? O sea, hay muchos de los niños, de las cosas que escucharon que sus padres decían acerca de ellos, que cuando fueron adultos no los aplastó, los detuvo, les dio inseguridad. Vale. O sea, la lengua tiene un efecto muy devastador, poderoso. Vamos a una pausa y regresamos y estamos hablando de Santiago capítulo 3, capítulo 4, la lengua. No se vayan. Estás escuchando La Fe que se oye con los pastores Carla y Raimundo Gómez Sierra. En un momento continuamos. Por más que lo he pensado, no he logrado entender cómo ha pasado, que ahora vives en mi ser. Lo sigo meditando, lo hago una y otra vez y he fracasado en el intento de saber por qué me amas de una forma como nadie más. Dime cómo alguien como tú, Señor, puede amar a alguien como yo, Cristo. Y dime cómo alguien como tú puede amar a alguien como yo, mi Señor. Dime por favor, como tú, el Dios del cielo, me amas tanto, dímelo. Me amas tanto, dímelo. Por más que lo he pensado, no he logrado entender cómo ha pasado, que ahora vives en mi ser, porque me amas de una forma como nadie más. Y dime cómo alguien como tú puede amar a alguien como yo, Cristo. Y déjame entender, Señor, como tú, el Dios del cielo, me amas tanto, dímelo. Me amas tanto, dímelo. Tu amor me da nueva vida, tu amor sana mis heridas, tu amor me da, tu amor me da, tu amor me da nueva vida. Alguien como tú, tu amor me da nueva vida, alguien como yo. Eres tú, Jesús. Tu amor me da nueva vida. Tu amor sana mis heridas. Tu amor
Colonia Nápoles, código postal 03810, en Ciudad de México, con 25,000 watts de potencia efectiva radiada. Somos una emisora de Grupo 7. Estamos de regreso en tu programa La Fe que se oye. Adelante, pastores. Aquí estamos de regreso y vamos a tener oportunidad de leer algunos saludos. Refacciones y Mantenimiento Tech. Buenos días, amados pastores y voz misteriosa. Anda ocupadito la voz misteriosa, pero primero Dios ya mañana estará acá con nosotros. Guillermo Ramos, amados pastores, vos ya escuchándolos. Buen día, saludos. Muy bien. Quiero preguntas si Mateo 16:19 tiene que ver con el tema. Bueno, Mateo 16:19, porque no sé qué dice. No, o sea, ahorita aquí lo consultamos y ahorita te contesto. Mientras lo busca mi esposa, Robert Gregory. Hola, buenos días, pastores. Se les quiere. Gracias, Robert. Gracias. Igualmente, qué lindo. Se les ama en el amor de Cristo Jesús. Amén a usted también, mi hermano misterioso. Sí. Nuestro hermano misterioso anda ocupadito. Por eso no está aquí. Lucy Martínez, saludos, mi querida Lucy. Mateo 16:19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. No directamente tiene que ver con la lengua. Aquí más bien el Señor está hablando a Pedro en una cuestión de autoridad. Pero no sé tú qué piensas. Pues es que sí tenía que usar sus palabras. Ah, ok. Sí, yo creo que ya. O sea, a lo que Jesús dijo. Sí. Sí, claro. Dijo, lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y a veces no sabemos el poder tan fuerte que tenemos con nuestras palabras y no la usamos, pero sí, yo creo que sí tiene todo que ver. Posible. Así es. Jorge Moreno, buen día, tocayo. No anda por aquí el tocayo misterioso. Pastores amados y todos ahí en el estudio. Gracias, Jorgito. Saludos también. Que tengas muy buen día. Dice Fabi Arriaga, órale, qué interesante, no sabía eso del caracol. Yo tampoco. Me lo acabo de aprender ahorita, mi querida Fabi. Y digo que qué fuerte. Erika López, Holguín, buenos días, pastores. Saludos, Erika López. Ricky García. Espero que estés mejor, mi querido Ricky. ¿Cómo está el Ricky? Espero que ya la cuestión ahí esté ya controlado, ya más tranquilo, en reposo, en recuperación, y que pronto ya estés en acción. Cristal Gallo, saludos, pastores. Gracias, Cristal. Abrazos y bendiciones. García Conejo, saludos. Yeclalia Salazar. Él es Toñito Zárate, mi Toño Sunrise. Ok. Mi querido Toño Sunrise. No me ha tocado verlo. Hola, pastores. Saludos, es un buen tema en el cual estoy trabajando. Todos, yo creo que es algo que todos, sin importar que sean discípulos, pastores, líderes, quien quiera que sea. Yo creo que la lengua, que es el tema que estamos tocando esta mañana, es un tema en el cual todos los cristianos debemos de trabajar día con día. Y Doris Ramírez, un abrazo, saludos. Saludos, Doris, donde quiera que ande, en su casa seguramente. Sí, espero que todo bien. Y Fer Cedillo, bendiciones, y pastores y Jorge. Dice Ricky García, ya estamos mejor. Muy bien, mi Ricky. ¿Listos para otra cochinita? Bueno, no sé. No puede escribir nada, Richie, porque ya. Luego escribir nada. Ali Santiago, mi querida doctora, dice, buenos días, amados pastores, cabina. La lengua es el órgano más pequeño del cuerpo, pero cuando no hay dominio, qué fuerte, propio, hace mucho daño. También hay enfermedades relacionadas con la lengua. La queja, recomendemos que el pueblo de Israel se quejó, es un punto interesante se quejó, decían que era mejor que hubiesen muerto. La queja condiciona depresión y estrés. Qué buen punto. Gracias, doctora. Es cierto. Pues bueno, retomando la lengua, lo que dijeron los griegos, dijeron que la lengua puede matar y aplastar. Los turcos afirman, la lengua destruye una gran orgía mejor que una espada. Y es verdad. Fíjense, los griegos también decían que la lengua
Era como una flecha, más que como una espada. Porque la espada te puede lastimar mientras está cerca, pero la flecha te puede lastimar a distancia, estando lejos. Y la lengua es igual. La lengua, no importa que estés cerca o que estés lejos. Aún estando lejos, al otro lado del mundo, tu lengua puede ocasionar mucho daño. Por eso ellos la manejaban más que como una espada, como una flecha, ¿ok? Que puede alcanzar distancias muy largas. Muy largas. Wow. Un proverbio persa dice, una lengua larga, muerte temprana. Órale. Una lengua larga. Hay un dicho, ¿no? También que dice que el pez por su boca muere. Por su boca muere. Igual nosotros. Juan Carlos Borboa Pascual dice, bendiciones hermanos, wow, qué gran tema. Gracias, Juan Carlos. El poder de la palabra, milagros asombrosos, he visto surgir a partir de una lengua que declara bendición. Eso es todo lo contrario, Juan Carlos. Eso es todo lo contrario. Estamos hablando en un sentido negativo de la lengua, pero en un sentido positivo, que es como lo estás mencionando tú, y agradecemos el comentario, es correcto, ¿ok? Cuando hablamos bendición, en lugar de maldición, hay milagros increíbles. Gracias, Juan Carlos, por tu comentario. Incluso en lo que estamos orando y lo que le estamos pidiendo a Dios, también es importante cómo usamos y cómo expresamos. Cómo usamos la fe, cómo nos dirigimos al Señor, si creemos que las cosas buenas van a suceder, si creemos que lo que la palabra de Dios dice. Sí. Por eso es importante cuando nos llenamos de la palabra de Dios, porque es lo que nosotros podemos ir comunicando. Eso está en el corazón y va a salir con las palabras en cuando nos expresemos. Qué interesante que el primer pecado que el hombre comete después de haber caído, bueno, más bien sería el segundo, pero después de que el hombre come del árbol prohibido, lo primero que el hombre hace es mentir. Fíjese qué interesante. Es lo primero, es el primer pecado. Bueno, el segundo. Bueno, el segundo. Después de la caída, fue el pecado de la lengua. Cuando Dios le pregunta a Adán en cuanto a qué había comido del fruto prohibido, Adán culpó a Dios al sugerir que él era indirectamente responsable, diciendo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, era culpa de Dios. Era culpa de Dios, ¿verdad? Según Adán. Según Adán, ¿para qué me estás dando algo que yo no te pedí? Esta mujer que tú me diste, yo estaba bien. Fíjese qué fuerte, ¿no? Hasta que tú me mandaste a la mujer y ella me dio del árbol y pues yo comí. Entonces, indirectamente, con las palabras hacemos eso también. Ahora, escuché a una hermana que me dijo, existe esta expresión de pasivo-agresiva. Personas que no te golpean ni nada, pero con tus palabras, te dicen dos palabras y te hacen sentir muy mal. Hay mucha agresión a través de las palabras. Bueno, ahora ya se maneja como violencia verbal. Verbal también, ¿no? ¿No? Pero es que es cierto, o sea, sí te causa un malestar o un efecto. Bueno, a veces también se oye expresado de otra forma. No permitas que tu lengua te corte la cabeza. Esa es otra expresión. Okay. Los chinos dicen, la lengua puede pronunciar una palabra a tal velocidad que supera la de un corcel. Esa es otra verdad muy importante. Ahora sí que estuvo en chino, porque no le... No, pues que es lo más rápido, es el arma más rápida. Okay. O sea, no tienes que cargar el arma, apuntar, aún lo que tú decías de una flecha, tienes que tomar el tiempo para dirigirla. Ya, la lengua no. La lengua no toma ningún tiempo, o sea, puede ser mortal y sin tener mucho tiempo. ¿En cuántos problemas nos hemos metido por nuestra lengua, amados? Muchísimos, ¿sí o no? ¿Cuántos problemas familiares, de trabajo, en la iglesia, en el ministerio, verdad? ¿Cuántos problemas nos hemos metido por no poder refrenarla? Ahora, si usted en algún momento se equivocó y dijo cosas que no tenía que decir, bueno, ya, está bien, ya la regó. Pero el punto no es seguirla regando. El punto es que usted y yo aprendamos que es algo que podemos dominar, que podemos refrenar. La Biblia dice refrenar. Santiago habla de refrenar. ¿Qué quiere decir? Que se puede contener. O sea, porque hay gente que dice, pues así soy yo. Hay gente que dice, pues es que así soy yo. Es que yo hablo las cosas como van. Es que yo digo las cosas así como las siento. Pues está mal, porque Santiago dice que se puede refrenar la lengua. Entonces se puede controlar. Eso es algo que debemos de aprender a controlar nuestra manera de hablar para no seguir teniendo problemas.
Los sabios árabes dicen, el depósito de la lengua se encuentra en el corazón. Claro. Bueno, tal como lo dijo Jesús. Ahí está el depósito. Sí. De ahí agarra, ¿no? De ahí agarra, de ahí toma. De ahí toma. Es su manera, ¿no? De ahí se Es alimenta. completamente cierto eso. Como que de ahí toma. De la inteligencia de los hebreos surgió esta frase. Aunque los pies resbalen, nunca se lo permitas a la lengua. O sea, sí te puedes resbalar, sí te puedes caer, sí te puedes tropezar, pero trata de que la lengua no, que no tengas ese resbalón en la lengua. María Luisa Alcalá nos escribe y pone, es muy importante tener prudencia absoluta al abrir la boca. Se puede lastimar y esa herida puede tardar años en sanar, o puede que nunca sane, ¿ok? Puede que nunca sane o puede que tarde mucho tiempo, y eso es cierto. Tenga cuidado hoy cómo habla, tenga cuidado hoy con lo que dice. Por algo hoy el Señor está poniendo este tema con nosotros para que usted y yo seamos prudentes. Prudentes al hablar. Y de las frases más importantes, leímos algunas frases, pero las más importantes, el que guarda su alma, el que guarda su lengua, guarda su alma. Así, resúmalo en estas poquitas palabras, el que guarda su lengua, guarda su alma. Y Pablo dice algo muy fuerte de la lengua en Romanos 3:13, dice, sepulcro abierto es su garganta. Fíjese cómo lo está manejando el apóstol Pablo. Sepulcro abierto, o sea, no sé si alguna vez hemos tenido la oportunidad de imaginarnos lo fétido que ha de ser un sepulcro abierto, ¿no? O sea, donde están los muertos, donde hay muerte, ¿no? Cuando se abre. Y dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, dice Pablo. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Romanos 3:13 y 14. Uno puede discernir y detectar cuando alguien está hablando desde la amargura, sí, de la envidia, del enojo, del odio, de alguna herida. Y por eso decimos que más que otra cosa la persona se puede evidenciar o exhibir porque está hablando desde lo que hay adentro de su corazón. Correcto. Hay otros dichos, estos sí no los había escuchado, los voy a leer. Y si ustedes tienen otros dichos que se nos están yendo, anótenos, porque bueno, finalmente díganos. Algunos dichos tienen que ver con la cultura popular, pero o sea, a lo mejor no vienen en la Biblia, pero son muy ciertos y son muy sabios y estos son los que estamos comentando ahorita. Por ejemplo, a la lengua y a la serpiente hay que temerles. Órale. No sé si habías escuchado ese dicho. Ah, yo tengo otro. Los niños, los borrachos y las esposas de pastor siempre dicen la verdad. Eso nos dice nuestra pastora, y es verdad. Eso es cierto. Y eso es cierto. Los niños, los borrachos y las esposas de pastor siempre dicen los niños y los borrachos, los niños y los borrachos. O las esposas de pastor también. ¿Cómo una persona borracha habla, ¿Cómo se le suelta la lengua a una persona que está tomada? Por ejemplo, nos damos cuenta, ¿no? Inmediatamente que te empieza a decir, te quiero mucho, y tú ni lo conoces. Y empieza ahí a hablar y a decir cosas que nada que ver. Pero cómo el alcohol, en este caso, hace que una persona no se pueda refrenar. Y algunas de esas cosas son mentira, ¿verdad? Obviamente, cuando están sobrios ya ¿Quién sabe? Y algunas o la mayoría son verdad. Por eso dicen que los borrachos dicen la verdad. Por eso dicen que los borrachos y los niños dicen la verdad. Otro dicho, a ver qué piensan de este. En caso de duda, ten la lengua muda. Ah, pues sí. Mejor no digas nada. Mejor no digas nada. Si no estás seguro, ¿para qué hablar? En caso de duda, no lo olvide, en caso de duda, ten la lengua muda. Si es que yo no los había escuchado, pero es muy cierto. Son buenos. ¿Hay algún otro que tienes por ahí? Sí, tengo otro. Es peor un tropezón de la lengua que de los pies. Sí, yo creo. Sí, definitivamente. Pues el tropezón de los pies, como quieras, te recuperas rápido y el raspón queda ahí, no queda más. Pero el de la lengua. No sabe qué cosas. Dice, podemos ver la ironía en refranes, como por ejemplo, la lengua es manjar muy grato, pero servida en un plato. Órale. Es que hay gente que hasta se deleita en el chiste. Les encanta. Como si fuera un plato bien servido, ¿no?
Ese Jorgito Moreno, qué feo es platicar con una persona amargada, envidiosa o rencorosa. Qué difícil, es difícil ministrar a alguien así. Sí. Dios nos fortalezca. Definitivamente, mi querido George. Y ahí nos damos cuenta de cristianos a cristianos hay. Saludos, Eugenia Cruces. Saludos, Dios les bendiga en su vida grandemente. Gracias, hermana Maru y hermano Ismael. Qué gusto saludarlos. Así es. Un último dicho, la lengua, aunque no tiene huesos, los quiebra. O sea, es capaz de quebrar los huesos. Muy bueno. Y ahorita me acordé también de... ¿De alguien chismoso? No, del salmo que dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron. O sea, también el no hablar trae enfermedad a las personas. Mientras callé, mis huesos se envejecieron. Si conoce a alguna persona chismosa, por favor, escríbanos y pónganos ahí con sus dedos chismosos. Escríbanos si conoce a alguien así. La Biblia se refiere bastante al mal de la lengua, no solamente el libro de Santiago, mucha parte de la Escritura. Al vislumbrar la gloria de la santidad de Dios, Isaías convenció de su propio carácter. Fíjese, Isaías es un hombre que cuando Dios lo llama, dice la palabra que él inmediatamente toca su lengua, ¿okay? O su boca. Lo relaciona con su boca, exclamando, ¡ay de mí, que soy muerto! Fíjese lo que dice Isaías capítulo 6, versículo 5. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, fíjese cómo cuando Isaías tiene un llamado de parte del Señor, él se siente inmundo, no por lo que hace, sino por lo que dice. No sé, estamos suponiendo, ¿habrá sido mal hablado nuestro querido Isaías o qué? Siempre yo he pensado esa parte de la palabra que pues era el reflejo de su corazón. Claro. O sea, que había inmundicia en su corazón. Sí. Y dice inmundo de labios, ¿no? Inmundo de labios, y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Fíjese, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. O sea, él estaba contrastando a la inmundicia que había en su boca y en la boca de los que con él habitaban, que cómo podía ver a Dios, ¿no? Siendo una persona así. Entonces, es muy interesante la reacción que tiene Isaías cuando tiene un llamado de parte de Dios en cuanto a su boca. Y a lo mejor se tiene que ver con gente que decía groserías. No lo sé, me quedé pensando ahora. Los testimonios creo más evidentes o más notorios es gente que decía muchísimas groserías y cuando se convierte al Señor ya no las dice. O sea, por ejemplo, en el caso dices de tu mamá, ¿no? Mi mamá era así. Ahí se notó, ¿no? Definitivamente, yo lo he dicho muchas veces. Ahí se notó un cambio en la vida de mi madre. Y es muy fuerte ver a esas personas que las conoces y que siempre se expresaban con malas palabras y de pronto no lo hacen. Llama mucho la atención. O sea, dices, ¿qué hiciste? ¿Cómo le hiciste? Porque hay gente que dice, ay, no, yo no puedo hablar sin groserías. Definitivamente no se puede, a menos que tengas un encuentro con el Señor, como dijo Isaías, yo tuve encuentro, me encontré, lo vi, se me reveló, y esos testimonios son muy, muy fuertes. No sé si ustedes conocen a alguien que decía muchísimas groserías, sí, y luego se convirtieron y ya no, o ustedes son los que decían muchas malas palabras y se convirtieron y ya no lo hacen. Y conozco gente que no han cambiado su manera de hablar, siguen hablando con groserías o siguen teniendo esta actitud en su boca, aún estando muchos años en la iglesia. Y fíjese que lo que he visto es que son personas que no avanzan en su vida espiritual, no crecen en su vida espiritual y pueden estar años en una iglesia, en una congregación y no pueden controlar su boca. No, y entonces se quedan espiritualmente débiles, se quedan espiritualmente inmaduros en su fe, enanos en su fe, por no poder controlar su lengua. Ali Santiago dice que una palabra rema para mí fue Efesios 4:31, quítese de vosotros todo enojo, ira, gritería, maledicencia, porque yo gritaba por muchas cosas, cuando mi hija no hacía bien la tarea, cuando mi equipo no estaba atento, pero el Espíritu Santo me ha ayudado mucho, dice la doctora. Exacto, la gritería, la maledicencia, el expresarse mal. El maldecir no solamente maldigo o maldito, es decir mal de alguien, o sea, hablar mal de alguien es maldecir. Entonces ese maldecir también empieza a cambiar y empieza a funcionar y bueno,
La muestra de que Dios sí puede hacer un cambio es estas personas, ¿no? Que a lo mejor antes decían groserías, ahora no las dicen, pero como dice mi esposo, es un reflejo de su conversión y también es un reflejo de su no conversión, a los que todavía les cuesta mucho trabajo. Rodrigo Fernández, mi querido Ro, dice, confirmo. Confirmo. Gracias, mi querido Ro, saludos. María Luisa Alcalá dice, yo era muy mal hablada, pero Dios me ha ido puliendo. Qué bueno, María Luisa. Gloria a Dios por tu vida. Yo tengo una tía muy querida, la tía del pelo blanco le dicen en la iglesia, mi tía Marta, y tú, bueno, mis hijos y mi esposo dicen, no creo que la tía de... No me la imagino, a una mujer de Dios. Ya lo estoy diciendo para la gloria de Dios. Como nuestra querida tía Marta sea una persona, haya sido una persona. Hay una persona que desea... Y esas groserías que no precisamente las decía enojada, nada, ¿no? Era su manera de hablar. Sí, a lo mejor contenta. Es lo que te iba a decir ahorita. Hay gente que cuando habla las dice y hasta da risa, ¿no? No, y si le caes bien te dice muchas groserías, le caes mal y no te dice nada, ¿no? Como la abuelita de mi esposa cuando yo llegaba a saludarla. Sí. Si la abuelita de mi esposa no me recordaba el 10 de mayo, era porque estaba enojada. Estaba de malas, pero cuando me lamentaba bien y bonito, hasta mi esposa me decía, le caes bien. Le caes bien, ¿eh? Qué chistoso. Está de buenas. Y lo tomábamos a cotorreo, honestamente. Yo lo tomaba toda la vida, lo tomé así, por la buena. Otra frase, tú controlas la palabra no pronunciada. Escuchen bien, tú controlas la palabra no pronunciada, pero la palabra pronunciada te controla a ti. ¿Qué quiere decir esto? Tú controlas la palabra no pronunciada, lo que todavía no sale de tu boca, lo que todavía no dices. Piénsalo, decía mi mamá, piensa antes de hablar. Porque una vez que hablas, lo que dijiste te va a controlar a ti, porque te va a definir a ti. En otras palabras, una vez que usted ha pronunciado una palabra, ella está más allá de su control. Ya se salió de su control y ya no se va a poder hacer mucho con lo que ya dijimos. Órale. Y antes de irnos, que ya nos queda poquito tiempo, podemos ver una manera recta de hablar. O sea, la Biblia también nos proporciona una manera recta de hablar. Y eso manifiesta un corazón recto. En ninguna otra parte se describe de un modo más hermoso que en los Salmos, por ejemplo. David se regocijó en los Salmos y dice, oh Jehová nuestro Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre las naciones. Y todo lo que David declara en los Salmos, los mandamientos de Jehová son rectos, dice que alegran el corazón. Cuando tu corazón está alegre, tu boca va a hablar cosas diferentes. Y cuando tu corazón está amargado, pues tu boca va a hablar la amargura, ¿no? Como decía Jorgito Moreno, la gente que habla amargura o que la gente, que feo es hablar con gente así, pues es que ahí te estás dando cuenta de lo que está interno en su corazón. Cris Grajeda dice, bendiciones amados pastores Gómez Sierra. Saludos, Cris. Excelente día. Santiago 2, de la parte que leímos, creo que era capítulo 3, versículo 2, hermanos míos, no os hagáis maestros. Este versículo siempre me salta porque digo, bueno, sí o no, sí tenemos que ser maestros o no. Fíjese la advertencia por parte de Santiago, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿A qué se refiere esto? Está diciendo que el maestro tiene mayor responsabilidad y la razón para afirmarlo es el grave peligro de enseñar algo equivocado. Estamos sorprendidos y abrumados por la forma en que muchos cristianos se dejan arrastrar por cualquier tipo de enseñanza. Y nosotros, los que enseñamos, los que somos maestros, los que somos predicadores, vamos a dar cuenta. Por eso hay una posibilidad de condenación, habiendo enseñado algo que no es la palabra de Dios o distorsionada. Entonces, si vamos a hacer, no quiere decir que literalmente no enseñemos, pero que si enseñemos, lo hagamos con mucho cuidado. Mira, el pastor Chris dice que él era súper grosero, de 10 palabras 9 eran groserías. No. Y ahora es pastor. ¿Cómo crees? ¿Cómo Dios puede cambiar, no? En lugar de ahora decir tampoco maldición. Imagino al hermano así, porque es tan amable el hermano. Nos cuesta trabajo. Qué bueno que no nos lo imaginemos. Qué bueno que no nos lo imaginemos. David, por último, era un hombre conforme al corazón de Dios, porque David declaraba que todo su ser es transformado y se convierte en la habitación del Espíritu Santo, por lo que él hablaba, por lo que él
declaraba, ¿no? Y usted puede leer todos los salmos que David escribió, y ahí habla de lo que realmente había en el corazón del salmista. El salmista, así es. Pues nos tenemos que ir. No sé si sigue Sanidad y Medicina, ¿sí, mi querido? Bueno, pues se van a quedar con Sanidad y Medicina con nuestra querida doctora Ana María. Y nosotros nos vemos mañana. Esperemos que ya esté por aquí nuestra querida voz misteriosa, nuestro querido Jorgito, donde quiera que se encuentre. Le mandamos un abrazo bien grande. Y mañana estamos aquí. Gracias por habernos acompañado en La Fe que se oye. Bendiciones. Esto fue La Fe que se oye en la casa del pueblo de Dios. Ondas de Vida 1440 AM. Nos escuchamos en la próxima emisión.